Azula es la hija de Ursa y el señor del fuego Ozai, la hermana de Zuko y la princesa de su nación. Algunos la consideran la mejor villana de toda la franquicia y otros la ven como una de las tantas víctimas de la guerra. Y si bien una cosa no quita la otra, ya que muchos villanos han sido víctimas de sus circunstancias, este no es el caso de Azula. De hecho, creo que llamarle así es insultar el gran trabajo que hicieron los del equipo creativo para mostrarnos lo contrario. Es por eso que hoy les traigo este video explicándoles por qué Azula no fue una víctima de la Nación del Fuego. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Por supuesto, para afirmar tal cosa es primordial definir el concepto. El diccionario de la Real Academia Española lo entiende con varias acepciones, pero la que nos sirve en este caso es la tercera: persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita. El diccionario de Oxford, por su parte, define víctima como persona o animal que sufre un daño o perjuicio a causa de determinada acción o suceso. Una víctima, pues, es aquella persona que resulta puntual y completamente agredida por un determinado hecho, quien aduce ser el sujeto pasivo de las acciones que lo vulneran. Por ejemplo, una chica que camina por la vía pública hasta que un degenerado la somete y profana su cuerpo. En este caso, la mujer sería víctima de un hecho fortuito porque no podía prever lo que sucederá. No es que al levantarse a la mañana supo que si caminaba por tal lugar a tal hora sería víctima de tal crimen. Y no, aun si ella está re buena y va caminando sola a las 12 de la noche por un lugar oscuro y desolado vistiendo una minifalda y una blusa escotada, no la hacen responsable de lo que le pasó. Ahora bien, para que haya una víctima es necesario un victimario, un sujeto que daña o perjudica a otras personas. Para identificarlo hay que ver quién vulnera la naturaleza de algo. En el ejemplo anterior tenemos a una mujer con ciertas características que se dirige de un lugar a otro en determinado tiempo y espacio, y a un hombre que al pasar por ahí aprovecha el entorno, la desventaja física de la mujer y en este caso el poco esfuerzo que supone levantarle la falda para someterla y profanarla. Y digo en este caso porque la vestimenta es lo de menos. El culpable, pues, es el hombre, porque sin importar las condiciones que influyeron en su actuar, él es quien vulnera la naturaleza de la mujer. Ella simplemente se dirigía de un punto A a un punto B hasta que él la perjudicó al convertirla en una víctima de un crimen atroz. Culparla a ella apelando al lugar y la hora o a la ropa que llevaba puesta es tan absurdo como decir que si yo me olvido de cerrar la puerta de mi casa con llave, alguien entra y me roba todo, entonces es mi culpa que me hayan robado. No, porque toda persona racional sabe lo que se puede hacer y lo que no en la sociedad. Aclarado esto, analicemos a Azula. Su madre mostraba más interés en Zuko que en ella. Sus amigas la traicionaron y su padre la descartó en el último momento. Todo esto, claro, le afectó y al final de la obra, dolida y mentalmente inestable, colapsa. En efecto, sufrió los daños y perjuicios de su desunida familia y el contexto de la guerra en el que se desarrolló. Pero, ¿fue una víctima? En primer lugar, no podemos obviar que ya desde pequeña Azula manifestó algunos problemas mentales evidentes. Gozaba del sufrimiento ajeno, manipulaba a los otros y mentía descaradamente. Por dar algunos ejemplos, según lo que le muestra Zuko a su madre, ella torturaba a los animales indefensos, también molestaba a su hermano y a sus amigas e incluso se alegraba ante la idea de que sus familiares cercanos murieran. Es más, durante la coronación de su padre la vemos sonriendo macabramente, pasando por alto las muertes de su abuelo y su madre, como diciendo, ahora que yo soy la princesa, tengo más poder que antes. Esto significa que la guerra no alteró su estado natural, sino que permitió la materialización de su verdadera esencia. Todo lo contrario a lo que ocurre con su hermano, Zuko, un niño muy bueno, generoso y feliz cuyo padre le quitó a su madre, le quemó el rostro y lo exilió de su tierra. Ozai sería su victimario, ya que es quien altera el estado natural de su hijo al privarlo del amor de sus seres queridos, su hogar, su honor y su felicidad.
Si no fuera por él, el príncipe jamás se habría convertido en el villano y antagonista que vimos al principio de la historia. Quiero al Avatar, quiero mi honor, mi trono. No quiero que mi padre piense que no valgo nada. Zuko, pues, no tiene la culpa de sus desgracias sino su padre, al menos al principio. Pero, ¿qué hay de Azula? ¿El dolor que siente porque su madre quería más a Zuko que a ella se debe acaso a que Ursa era una HDP que la maltrataba como lo peor que le pasó en la vida mientras su hermano era tratado como lo mejor del mundo? No. Ella estaba más cerca del niño porque, como le diría a él, una madre siempre protege a sus bebés. Es decir, Ursa no era con Azula cual los hay con Zuko. Ella no quería dañar a su hija, sino proteger a su hijo. Él, pues, era bastante más débil que Azula, a quien ésta molestaba constantemente. Pero no por eso la odiaba ni buscaba dañarla, solo la reprendía. La prueba de su amor es el momento en que le dice a Zuko que juegue con su hermana a pedido de la misma Azula. La realidad, entonces, es más simple. Azula odiaba que su madre siempre la reprendiera cada vez que molestaba a Zuko, a quien socorría al instante, impidiéndole así manifestar su verdadera naturaleza. Y en vez de aceptar que la causa de ello era su conducta inapropiada, prefirió culparla de todo su dolor. Pero en realidad ella misma se consideraba un monstruo. Lo único que quería era el amor de su madre, solo que no sabía cómo obtenerlo. Mi propia madre me veía como un monstruo. Ella tenía razón, pero aún así duele. Es así que al final, tras imaginarla diciéndole "te quiero", quiebra en llanto y rápidamente arroja algo a su dirección, negándose a aceptar su propia culpa. Lo mismo pasa con la traición de sus amigas. Ellas no tenían un vínculo genuino de afecto y confianza, sino que las seguían solo por miedo. El caso más claro es el de Ty Lee, quien rechaza la propuesta de Azula hasta que le hace ver los peligros a los que se expone si no cambia de opinión, consiguiendo así que acepte. Pero cuando más adelante la ataca a traición para salvar a Mei, quien le dice que ama más a Zuko de lo que le teme a ella, algo cambió dentro de Azula. Al ver que ellas tienen ese vínculo genuino que tanto desea, opta por encerrarlas en prisión hasta que se pudran porque otra vez se niega a aceptar su culpa, pues fue su propia naturaleza la que empujó a sus amigas a la traición. Por último tenemos a su padre, de naturaleza similar. Él, igual que su hija, siempre se creyó superior a los demás y jamás asumió la responsabilidad de sus actos. Por dar un ejemplo, cuando Zuko le recrimina el Agni Kai al que lo desafió a sus 13 años, él se justifica diciendo que lo hizo para enseñarle respeto. O sea que para él, Zuko tuvo la culpa, ya que jamás habría sido quemado ni exiliado de no haber hablado cuando no debía. Pero subconscientemente sabe que no es cierto lo que dice, y por eso intenta matar a su propio hijo cuando se lo echa en cara. Por no decir que se creía con el derecho de someter y doblegar a quien quiera. ¿Cómo podrías fiarte de alguien así? Alguien capaz de clavarte un cuchillo por la espalda sin remordimiento. Simplemente no se puede. Es así que Azula entendió que quien juega con fuego se quema. ¡Tic-tac-toe! ¡En tu cara! A ella, como a su padre, solo le interesaba el poder. Si ayudaba a otros era porque podía obtener un beneficio mayor a cambio. Y considerando su naturaleza, pese a ser solo una niña, me atrevo a decir que fue ella quien movió los hilos para que su padre deseara ser rey, su abuelo muriera, Zuko perdiera su derecho al trono y su madre ya no esté impidiéndole ser. Así pues, Azula obedecía a su padre para algún día sucederlo y ser oficialmente más poderosa que él. Sin embargo, pese a ser la autora intelectual de la conquista de Ba Sing Se, él no reconoce su logro y se niega a llevarla a la batalla final. Ozai no la ve como igual. Cuando la guerra acabe, él será el supremo emperador del mundo, el Rey Fénix. Ella, solo la reina de una nación sometida a su imperio. Azula nunca será más poderosa que él, y eso la frustra cual adolescente caprichosa. Tú no puedes tratarme así. No puedes tratarme como a Zuko. Guarda silencio ahora. Pero fue idea mía convertir todo en cenizas. Merezco estar a tu lado. Con todo esto encima, la princesa ya no sabe en qué ni en quién confiar.
El miedo resultó no ser efectivo para someter a otros y nada de lo que haga será suficiente para su mierda de padre. Así se vuelve paranoica y cree que todo el mundo quiere traicionarla, motivo por el que despide arbitrariamente a cualquiera. Este es el fin de la fría, calculadora y calmada princesa que conocimos antes. Pero la gota que derramó el vaso fue haber visto que Zuko, aquel al que tanto perjudicó, era feliz al lado de personas que lo apreciaban genuinamente. Y esto solo fue posible porque, al contrario que ella, él no se negó a ver la responsabilidad de sus acciones y se permitió redimirse. Pero eso ya lo traté en otro video. En conclusión, Azula no fue una víctima de la Nación del Fuego, así como Light Yagami tampoco fue una víctima del poder de la Death Note, por ejemplo. Ambos eran personas de naturaleza perversa que obraron racionalmente en pos de sus intereses personales, pero fallaron en conseguirlo y terminaron de la peor manera. Su final, pues, fue un efecto causado por sus propias acciones. En palabras simples, ellos se lo buscaron. Y muy bien, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video y suscribirse al canal. Adiós y nos estaremos viendo muy pronto.